Bienvenidos al podcast de Casa Paciente, un espacio médico para pacientes. Hoy hablaremos sobre diabetes mellitus. ¿Qué pasaría si la amenaza más grande para tu corazón y para tus riñones no te produjera ningún dolor? Si la enfermedad más destructiva estuviera operando en silencio ahora mismo dentro de tu cuerpo, y si esa amenaza no viniera necesariamente de un virus, una bacteria, sino de tus propias decisiones diarias. ¿Has pensado honestamente qué tipo de alimento consumiste hoy? ¿Qué cantidad de azúcar escondida hay en esas bebidas que tomas a diario? En ese café con azúcar, en ese jugo procesado light. Es ahí donde radica la falla. La diabetes no es solo un diagnóstico. Es el resultado de un desequilibrio sostenido, donde el exceso de glucosa actúa como un corrosivo, dañando progresivamente las autopistas de tu cuerpo. Especialmente la microvasculatura, los vasos finos del corazón y los filtros de tu cuerpo, que son tus riñones. El azúcar alta no es solo una enfermedad, es la punta del iceberg de una enfermedad cardiorrenal metabólica. Ya en el siglo II después de Cristo, el médico Galeno la describía como una condición de un flujo excesivo, cuyo nombre, diabetes, significa pasar a través. Hoy ese flujo se ha convertido en una manera global, donde más de 580 millones de personas viven con esta enfermedad. Pero la estadística más urgente no es esa. Una de cada dos personas, o sea el 50% de personas con diabetes tipo 2, no sabe que tiene diabetes. Obsérvate, mira a tu lado, mira a tu familia, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos. ¿Se están alimentando bien? ¿Qué probabilidad hay de que esa estadística no sea alguien más que tú no conoces, sino sea tu propia familia o tú mismo? La prevención empieza con el conocimiento. Por eso en este capítulo te vengo a dar una versión fina y moderna sobre la diabetes. No te vengo a hablar de trucos ni de curas milagrosas que encuentras en internet. Te vengo a hablar de ciencia real, de prevención activa, de los nuevos abordajes terapéuticos y de la estrategia de defensa que hemos llamado blindaje cardiorrenal, que además del poderoso concepto de la remisión está redefiniendo el futuro de la diabetes mellitus. Quédate, porque entender la diabetes es el primer paso para dominarla. Casa Paciente, tu guía fiel. Enfermedades no tienen cartel. ¿Te has preguntado qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es una condición crónica donde el cuerpo falla en regular la glucosa. La clave de todo esto es la insulina, una hormona producida por el páncreas. Imagínate que la insulina es como la llave y tus células son una puerta para que entre la glucosa, que es la que se convierte en energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo ataca y destruye las células que producen insulina, por lo tanto, no existe tal llave. En la diabetes tipo 2, el cuerpo produce la llave, pero la puerta de la célula se hace resistente a la insulina, un fenómeno llamado resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina obliga al páncreas a trabajar de más, produciendo un exceso de insulina o hiperinsulinemia, hasta que finalmente ésta se agota. En este momento, la glucosa se acumula en la sangre. Esta hiperglicemia crónica daña progresivamente tus vasos sanguíneos, tus nervios, tus órganos y lleva al cuerpo a un estado de inflamación crónica. Pero hablemos un poco de las cosas que tú sí puedes controlar. Hay factores que definitivamente son inmodificables y tú no los puedes controlar, por supuesto, como tu genética, tu edad, tu sexo o tu raza. Pero la diabetes mellitus tipo 2 es ante todo una enfermedad oportunista, porque la mayor parte de los riesgos dependen directamente de tus hábitos. El principal factor es el sobrepeso y la obesidad, especialmente esa grasita abdominal que no es inerte, sino que es metabólicamente activa y dispara tu resistencia a la insulina. A esto se le suma no practicar ejercicio o el sedentarismo, ya que la falta de actividad física hace que tus células se vuelvan sordas a la insulina. Y por supuesto, el más importante de todos, tu dieta, ya que el exceso de azúcares simples y alimentos ultraprocesados sobrecarga todo tu sistema. Finalmente, no subestimes el tabaquismo y el estrés crónico, que solo agravan la inflamación sistémica, sino que alteran el delicado equilibrio hormonal que tu cuerpo necesita para mantenerse bien. Ahora, ¿te has preguntado cómo saber si estás en riesgo?
Y aunque la diabetes puede ser silenciosa y avanzar sin dar un solo grito de alarma, hay señales que no debes ignorar. Las más comunes, por ejemplo, la necesidad de orinar frecuentemente y beber agua con una sed excesiva. También puedes padecer de fatiga constante sin una razón aparente. Puedes sufrir de visión borrosa o algo tan simple como que te haces una herida y esta tarda mucho en sanar. O infecciones recurrentes. Presta siempre atención también si sufres de hormigueo o pérdida de sensibilidad en tus pies y en tus manos. Pero el diagnóstico es definitivo y se establece con 3 pruebas claves. La primera, la glucosa en ayunas. Buscamos siempre valores superiores a los 125 miligramos por decilitro en 2 mediciones. La segunda, y más importante, es la hemoglobina glicosilada, ya que esta nos da un promedio de tu azúcar en los últimos 3 meses. Si esta se encuentra en 6.5 o más, el diagnóstico es claro. Y finalmente, la glucosa a las 2 horas después de una carga de azúcar, que si resulta en 200 miligramos por decilitro o más, nos da un diagnóstico definitivo. Para el monitoreo, el objetivo moderno ya no es solo bajar el pico de glucosa, sino también maximizar lo que se llama tiempo en rango, o time in range en inglés. El porcentaje de tiempo que pasas con niveles de glucosa óptimos en tu cuerpo es lo que trata de medir. Tradicionalmente, este monitoreo dependía exclusivamente de tu glucómetro, aquel dispositivo que requiere pincharte el dedo, obtener una gota de sangre para medir la glucosa en un momento específico del día. Pero hoy la tecnología ha dado un salto sustancial. Las herramientas que están haciendo esto posible es el monitoreo continuo de glucosa o CGM. Olvídate de aquellos constantes pinchazos de antes. El CGM es un pequeño sensor adherido que se coloca discretamente en tu brazo o en el abdomen y que mide tu glucosa en el líquido intersticial durante 24 horas en el día. Lo más poderoso de esta herramienta no es la medición en sí, sino la información en tiempo real que te da, ya que puedes ver no solo tu número actual, sino tu glucosa, si ésta está subiendo, si está bajando o si se ha mantenido estable. Te lo muestra con una flecha de tendencia, y esto es una revolución, porque especialmente si usas insulina puedes controlar tus dosis. Te daré algún consejo. Utiliza los datos para tomar decisiones concretas. Este no es solo un número aislado. La tendencia y los patrones que identifiques es lo que te puede dar el poder para ajustar tu dieta, el tipo de alimento que comes y la medicación conjuntamente con tu médico. Ahora hablemos de tratamiento. Pero antes de hablar de la diabetes mellitus tipo 2, es fundamental reconocer a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, donde el tratamiento suele ser directo y con un único pilar, la insulina. Esto se debe a su condición de base, donde el páncreas no la produce en absoluto. Para ellos, el objetivo es replicar el patrón fisiológico de liberación de insulina a través de inyecciones múltiples o bombas, además del monitoreo continuo de glucosa del cual hemos hablado, y que sin duda es una herramienta que puede salvar vidas. Ahora, hablemos cómo ha evolucionado el tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2. Durante décadas, el abordaje se ha centrado en una única meta: reducir la glucosa en sangre y disminuir la hemoglobina glicosilada. El pilar de este tratamiento ha sido y seguirá siendo en muchos casos la metformina, un medicamento seguro y muy efectivo que mejora la sensibilidad a la insulina. Cuando la metformina y los cambios en el estilo de vida no eran suficientes, el médico daba paso a agregar otros fármacos que estimulaban la liberación de insulina, como las sulfonilureas. O en última instancia, se podía iniciar tratamiento con insulina inyectada teniendo muy buenos resultados en el control de la glicemia. Esta estrategia lograba bajar sustancialmente el azúcar, pero a menudo no lograba frenar el daño progresivo a los órganos vitales, lo que significa que el paciente, a pesar de tener una hemoglobina glicosilada controlada, seguía teniendo un alto riesgo de infarto, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal. El paradigma del tratamiento de hoy ha cambiado por completo. Los tratamientos para la diabetes mellitus tipo 2 no solo son antiazúcar, son verdaderos protectores de órganos. Si tú tienes diabetes tipo 2 y además riesgo cardiovascular o renal, debes preguntar a tu médico por estos grupos de medicamentos que son un estándar muy moderno. El primero, llamados inhibidores de la CGLT2, como la empaglifosina, dapaglifosina o canaglifosina.
Estos funcionan haciendo que el riñón elimine el exceso de azúcar por la orina. Su impacto ha sido revolucionario, ya que han reducido las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y frenan la progresión de la enfermedad renal. Son un verdadero blindaje nefrocardiovascular, más potente de la última década. 2. Los agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida y la liraglutida. Se aplican por inyección, ya sea semanal o diaria, y están cambiando las reglas del tratamiento. Estas imitan hormonas intestinales, lo que resulta en un control excepcional de la hemoglobina glicosilada o en una pérdida de peso significativa, lo que ataca verdaderamente la raíz del problema, que es la resistencia a la insulina, además de causar una reducción comprobada en infartos y accidentes cerebrovasculares en pacientes con alto riesgo. Finalmente, el concepto de remisión en diabetes mellitus tipo 2 es la gran esperanza. Esto no significa que te curaste en el sentido de que eliminaste la enfermedad para siempre, pero sí que verdaderamente es un estado donde gracias a los cambios intensivos en tu estilo de vida, principalmente en la pérdida de peso, puedes mantener niveles de glucosa normales sin necesidad de medicación. Hay muchos estudios que han demostrado que programas intensivos de pérdida de peso logran la verdadera remisión en un número significativo de pacientes, especialmente si la enfermedad ha sido de corta duración. Tu cuerpo tiene la capacidad de sanarse parcialmente si le das las herramientas adecuadas. Ahora hablemos de las complicaciones. ¿Cuál es el costo del descontrol? Si bien hemos hablado de este blindaje, de la remisión y de las nuevas tecnologías, ¿te has preguntado qué sucede cuando fallas en esta batalla? ¿Cuál es el costo real y permanente de ignorar la hiperglicemia? Debes entender que la diabetes no perdona y que el exceso constante de glucosa inicia una cascada de destrucción que ataca todos tus órganos vitales en dos grandes frentes. Es la factura más alta que pasa el descontrol. 1. El frente macrovascular, las autopistas principales de tu cuerpo. Aquí el daño se concentra en los vasos sanguíneos más grandes de tu cuerpo. La diabetes duplica tu riesgo de sufrir un infarto al corazón y un accidente cerebrovascular. Es decir, el azúcar alta es uno de los principales constructores de placas de ateroma que tapan las arterias de tu corazón y tu cerebro. Si quieres saber más sobre placas de ateroma, ve en nuestro capítulo de aterosclerosis e infarto cardiovascular. 2. El frente microvascular. Esos filtros finos y esos pequeños vasos sanguíneos. Este es el ataque silencioso a los vasos más pequeños y más delicados de tu cuerpo, como los del ojo, donde se produce la famosa retinopatía diabética. El daño es tan específico que la diabetes es hoy la principal causa de ceguera adquirida en adultos. O en el riñón, llamada nefropatía diabética. La hiperglicemia destruye tus filtros renales, conduciendo progresivamente a la insuficiencia renal, que puede terminar en necesidad de diálisis o un trasplante renal. O el daño a los nervios, conocidos como neuropatía diabética, donde estos pequeños cables eléctricos van provocando una pérdida de la sensibilidad, provocándote hormigueo y el temido pie diabético, que es una condición donde una simple herida o una ampolla no sentida o no tratada puede llevarte a infecciones graves y en última instancia a la amputación de tus miembros. ¿Cómo puedes blindarte? Bueno, si aún no tienes el diagnóstico de diabetes, esta es tu guía para mantener el control. Primero, autoevalúate. Si tienes sobrepeso o tienes familiares con diabetes y eres mayor de 45 años, realízate una hemoglobina glicosilada por lo menos una vez al año. El conocimiento temprano es tu primera defensa. 2. El estilo de vida saludable es tu medicina. Adopta un estilo de vida antiinflamatoria. Esto lo puedes lograr practicando 150 minutos de actividad física semanal en una intensidad moderada, basándote además en una alimentación rica en fibra, baja en azúcares simples y ultraprocesados. Si ya vives hoy con diagnóstico de diabetes mellitus, estas deben ser tus prioridades, más allá de solo tomar metformina. 1. Consúltale a tu médico sobre esta protección cardiorrenal. Siempre pregunta a tu endocrinólogo o a tu médico de confianza si eres candidato a tratamientos como los SGLT2 o el GLP-1. Estos fármacos no solo bajan el azúcar, sino te ofrecen un blindaje real. 2. Enfócate en la remisión, principalmente si esta aplica. Si tienes diabetes mellitus tipo 2 y sobrepeso,
Habla con un equipo multidisciplinario como un médico, un nutriólogo o un nutricionista sobre programas de pérdida de peso estructurados para alcanzar la tan esperada remisión. 3. Revísate y cuídate meticulosamente. Cuida a diario de tus pies para prevenir el pie diabético y revísate anualmente con el oftalmólogo para detectar a tiempo cualquier retinopatía. La diabetes no define tu vida, pero entenderla y amarte con la ciencia más moderna sí que puede transformarla. Tú tienes el poder de prevenir y el conocimiento para exigir los mejores tratamientos. Tu salud no es un recurso infinito como nosotros siempre decimos, es un activo que debes cuidar con ciencia y corazón. Soy el Dr. Roberto Garzona, pero aquí en Casa Paciente puedes decirme Dr. Feelgood. Te damos el conocimiento para que tomes las mejores decisiones sobre tu salud. Si el contenido de este capítulo te fue agradable, útil, dale like, compártelo con las personas que lo pueden utilizar y únete a nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio.